El siguiente espacio es una presentación de Clínica Hacter. Y recibimos con mucho placer, como todos los martes, al doctor Hacter en el comienzo del programa. Doctor, muy buenos días. Buenos días, es un gusto y un placer estar con la teleaudiencia, con usted, doctor Polié. Perdón, doctor, antes de que empiece a hablar del síndrome, lo tengo que felicitar. Es un orgullo realmente para el doctor Hacter y también, obviamente, para el programa de tenerlo en el staff por la premiación recibida este fin de semana por el doctor Hacter en Río de Janeiro. El prestigio profesional ha trasvasado fronteras, sin duda. Aquí lo están viendo ustedes. Premio a la calidad en América, a la Clínica Hacter. Doctor, realmente un orgullo para usted, pero también para nosotros, para el canal, tener a un profesional de sus dotes con este reconocimiento que llega desde fuera de fronteras. Lo felicito, doctor. Yo le agradezco sus palabras, doctor Polié. Quería compartir con todos ustedes unos segundos este grato acontecimiento. Agradecer públicamente a la Asociación Brasileña Avicua, que es justamente lo que usted hacía referencia, premia cada año a las distintas instituciones en Latinoamérica con respecto a la calidad. Y también quería agradecer al representante del consulado uruguayo allá en Río de Janeiro, al señor Verde, con el cual en definitiva fue el que me entregó el premio personalmente. He hecho estas agradecimientos. Qué sintonía la suya y la del programa, ¿no? Premio a la calidad y usted está en calidad de vida, doctor, ¿no? Sí. Hablemos del síndrome. ¿Cómo no? Bueno, gracias. Hechos entonces los agradecimientos, vamos a seguir hablando sobre el síndrome doloroso de cadera y fundamentalmente un poco seguir explicando el pseudo síndrome de cadera. Cuando hablamos del síndrome doloroso de cadera, que fue el título de la presentación de hoy, estamos hablando de todas las posibilidades en la cadera, es decir, que nos van a dar dolor en la misma, ¿sí? Todas las patologías que nos pueden dar dolor en la cadera. Cuando hablamos del pseudo síndrome de cadera, estamos hablando fundamentalmente de aquellas patologías fuera de la cadera que me dan dolor en la misma. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Lo habíamos empezado a hablar la semana pasada. Acá estamos viendo lo que en algún momento vimos. Todas las variantes y muchas más de dónde se va a alojar, de dónde se va a depositar el dolor, en este caso del pseudo síndrome de cadera, y más variantes que no hemos dibujado. ¿Qué significa el pseudo síndrome de cadera que habíamos iniciado la semana pasada? El pseudo síndrome de cadera significa ciertos problemas, ciertas patologías que se dan en la columna, fundamentalmente en la columna lumbosacra, en la parte baja de raquis, en la parte baja de la columna, que por distintos motivos comprometen al nervio ciático, que nace justamente en la parte baja de la columna, y que cuando el nervio ciático pasa por la cadera me da ciertas terminaciones nerviosas sobre la misma. Entonces, cuando se producen ciertos problemas en la columna de determinada entidad, nos puede reflejar, nos puede irradiar el dolor en la cadera o nos puede dar todas estas manifestaciones que estamos viendo y muchas más. Yo no estoy diciendo que cuando tenemos un problema, que estos dibujos, no estoy diciendo que estos dibujos sean ya un sello diagnóstico. Yo solo por el dibujo o por donde el paciente me dice, doctor, a mí me duele acá, en la cadera, o me duele en el muslo, o me duele en la nalga, o me duele en la rodilla, yo con eso solo no me voy a quedar, por supuesto, en el diagnóstico del tema, pero sí estoy diciendo que muchos de los problemas que se dan en la parte baja de la columna, como pinzamientos, como protrusiones discales, como las propias hernias discales y otras, pueden en algunas circunstancias reflejar el dolor en la cadera. Entonces nosotros, por más que revisemos, por más que tratemos la cadera en sí, es decir, no vamos a encontrar solución porque el problema va a estar en la columna, y para encontrarle la solución definitiva en el pseudo síndrome de cadera vamos a tener que ir a tratar la columna, porque como la audiencia podrá entender, para nosotros, ¿sí?
si bien el televidente, el paciente cuando viene con dolor de cadera, yo siempre digo lo mismo, no le importa cuál en definitiva es el diagnóstico, lo que le importa es que le saquen ese dolor. Claro. Pero para el médico tratante sí es muy importante saber cuál es la etiología del mismo, porque para tener resultados efectivos no es lo mismo tratar la cadera cuando el problema está en la columna y no es lo mismo tratar la columna cuando el problema está en la cadera. Y muchas veces las cosas son muy claras y muchas veces las cosas tienen matices. Ahí está que vemos con mucha frecuencia que la gente que sufre de los huesos y las articulaciones, es decir, los resultados que tiene en los distintos tratamientos no siempre son los que el paciente quiere, porque muchas veces la cosa se torna un poco compleja. Y más compleja se torna cuando asociamos un par de patologías. Es decir, podemos tener un pseudosíndrome de cadera, perfecto. Más, por ejemplo, una artrosis de cadera, porque es relativamente común ver esta asociación en las personas mayores. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos, el paciente viene y le duele la cadera. Lo revisamos, le hacemos los exámenes complementarios y vemos, sí, efectivamente, que hay indicios de una incipiente artrosis de cadera que podría estar explicando ese dolor de cadera. ¿Esta suma es explosiva o no? Sí, depende. ¿Cómo se puede tomar, doctor? No, la suma depende del dolor y de lo que nosotros vemos, cómo está el daño del cartílago articular y cómo está el daño en la columna. ¿A qué hago referencia? Hago referencia a que si nosotros, por ejemplo, viene un paciente con dolor en la cadera y de repente tiene 60, 65 años, o no importa la edad, y le hacemos los exámenes complementarios y vemos que tiene un poco de artrosis, es decir, ojo, es decir, no nos quedemos solamente con eso, y sobre todo si el paciente no está evolucionando bien, porque ese poco de artrosis que puede tener ahí puede estar explicando el dolor. Pero muchas veces ese dolor no está explicado por la artrosis de la cadera, si la artrosis es mínima, sino que puede estar explicado por un problema en la columna, en la parte baja de la columna. Esta asociación es importante, es frecuente, porque hemos visto muchas veces que el paciente dice, bueno, usted está dolorido, vamos a esperar un poco más, usted ya dentro de un tiempo le hacemos la prótesis, todo fenómeno. Pero resulta que muchas veces el problema no es que esté mal enfocado, hay artrosis y de repente nunca tiene que ir una prótesis, porque puede ser, en algunos casos que hemos visto personalmente, que se asocia, lo que usted hacía referencia, el problema en la parte baja de la columna. Y yo le tratamos la parte baja de la columna, el paciente mejora significativamente de la columna, queda esa artrosis de inicio y nunca se tiene que operar la cadera, ¿no? Ese es un tema muy importante, son temas de la práctica diaria que queremos hacer mención, porque muchísima gente que nos está viendo, sabemos, porque somos hace muchos años vistos por gente, y sobre todo gente mayor que sufre estos problemas, que nos va a comprender lo que estamos diciendo, que es muy importante el diagnóstico lesional asociado, ¿sí? Muy bien, doctor, un placer, hasta el martes próximo, y le reitero las felicitaciones en nombre de todo el equipo por la distinción recibida. Nos vamos a la pausa. Va ya el doctor Pedro Bustelo a referirse a los síntomas de los ataques de pánico, y antes la novedad científica de cada mañana relacionada con el cáncer. Testimonios sobre el tema central que abordamos mañana aquí en Calidad de Vida. Hay que aumentar los controles sobre el consumo del alcohol. Los testimonios.